Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos amigos de Comunidad Cadefi. Un gusto poder saludarles aquí desde esta plataforma donde vamos a compartir un tema muy interesante el día de hoy. Justamente 10 de enero de 2025, ya transcurriendo rápidamente este mes de enero. Y miren que luego con la cuesta se hace un poquito largo, pesadito, ¿no? Y bueno, por supuesto hay que darle al tema fiscal, hay que darle al tema contable, no hay que olvidar, por supuesto, no hay que dejar de lado la importancia de los comprobantes fiscales, de estos documentos de carácter digital, y precisamente el día de hoy vamos a hablar de un complemento de CFDI, es decir, vamos a ponernos al día con lo último, lo más reciente, que al menos para efecto de una eventual reforma o alguna actualización en miscelánea, pues veremos que no se vislumbra mayor cambio, pero digo, finalmente no nos hace daño tampoco voltear a ver qué es lo actual y cómo es que opera la figura del complemento de carta aporte. Justo ya en este momento estamos operando una versión 3.1 del complemento carta aporte. Hemos trascendido la versión 1.0, 2.0. Hace un año más o menos a estas fechas estábamos interactuando con una versión 3.0 y justo por ahí del mes de junio, julio empezamos a operar con la versión más actual, que es el complemento 3.1 de carta aporte. Así que vamos a iniciar, sean bienvenidos, un gusto como siempre saludarles. Gracias por la invitación a nuestros amigos de Cadefi. Gracias a los prácticamente 200 participantes que ahorita ya tan tempranito tenemos aquí de inicio conectados. Muchas gracias por elegirnos como su opción de capacitación. Pues bien, vamos a empezar. Vamos a hablar del complemento de carta aporte y por supuesto tenemos que voltear a ver algunos aspectos de carácter general. En un primer momento tendríamos que hablar de la figura del CFDI. No olvidemos que el comprobante fiscal digital por Internet también ha tenido diversas versiones. Justamente 2022 fue a partir de ese momento, a partir de este año, que empezamos a trabajar con la versión 4.0. No porque no lo hubiera antes, pero digamos que ya de una forma obligatoria. Sin embargo, en ese teje y maneje que hubo de transición, pues todavía se le alargó, se le dio un poquito más de vida al CFDI 3.3. Si recordamos, a partir de 2022 entra en vigor este CFDI 4.0, pero no era como tal la única opción para poder facturar. Teníamos también por ahí este asunto o este tema del CFDI 3.3 y se nos dio un tiempo de gracia, por llamarlo de alguna manera, un tiempo de transición, por lo menos hasta marzo de 2023. O sea, estamos hablando prácticamente de un año completito, que fue 2022, en el que coexistió el CFDI 4.0 con el CFDI 3.3, y es a partir de 2023 que se le da salida, prácticamente deja de circular y de utilizarse la versión 3.3 del CFDI. Para aquellos que tengan un poquito de memoria fresca, que aquí podríamos bien aplicar esa de no sé si lo recuerden, tal vez sean muy jóvenes, pero tuvimos una serie de problemáticas a nivel de recolección de datos. Si bien recuerdan, de hecho, específicamente con el CFDI de nómina, se tuvo que hacer un poquito más extensiva esta, pues por llamarle tipo prórroga, ¿no? Que también de pronto uno confunde ahí muchos conceptos, muchos términos, se van creando mitos, se van creando leyendas. La realidad es que no habría prórroga. El CFDI 4.0 estaba vigente y funcionaba desde el primer minuto de 2022. Aquí más bien la extensión o la prórroga, si podemos hablar de alguna, es únicamente para efecto de haber podido
seguir utilizando la versión 3.3, que prácticamente este CFDI en todas sus modalidades pues fue de uso por lo menos hasta marzo de 2023. Sin embargo, en el caso específico de la nómina, seguramente algunos recordarán pues que nos fuimos al 1 de julio. ¿Cuál era la problemática que teníamos con el tema de la nómina? Recordemos, y ojo con esto, que esta nueva versión de CFDI, y esto lo podemos revisar desde el mismo artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, requería información que habitualmente no se dejaba plasmada para efecto del receptor del comprobante. Específicamente con el tema de salarios tuvimos la problemática, y algunos puede ser que la sigan teniendo, del código postal del domicilio fiscal. Si a esto le aunamos que esta versión de CFDI, que es la 4.0, tiene reglas de validación, fue como la característica, ¿no?, que tiene esta versión, la más actual que manejamos de CFDI. Fíjate que al contener diversas reglas de validación, lo que implica que ya no solo tenemos requisitos de contenido, requisitos tecnológicos, también ya tenemos requisitos de validación. Ante algún error a la hora de dejar asentados datos, la información no se validaba y no me permitía avanzar, lo cual en consecuencia implicaba que ese CFDI no se pudiera timbrar o no se pudiera guardar. Y bueno, me valida desde lo más básico, ¿no?, desde el nombre o la denominación social. ¿Cuántos de ustedes, estimados amigos, colegas, no estuvieron batallando ahí un poquito con el tema de la denominación? Sobre todo acostumbrados a poner, no sé, CADEFI, SADCB, ¿no? Y de pronto caer en la cuenta que ya no era CADEFI, SADCB, ya nada más era CADEFI, a secas. De igual manera, pues el tema de los nombres, ¿no?, específicamente personas físicas, y que luego pues nada de acentos, no espacios en blanco. El RFC en este punto fue donde muchos dejaron de confundir el 1 con la I latina, porque antes cada quien hacía lo que quería, ¿no?, y asentaba como podía los datos. Donde unos veían un 1, otros veían una I, y pues no pasaba nada. Ahora ya al momento de validar la información fiscal, pues me arroja si la denominación o el nombre es correcto, me arroja si el RFC es correcto, y de igual manera si el código postal corresponde al domicilio fiscal. Entonces fue un poquito con lo que tuvimos que empezar a convivir. Como cualquier cambio implicó un esfuerzo, implicó resistencia, y por supuesto también una serie de situaciones que fueron subsanándose un poquito en ese camino de prueba y error. Actualmente, pues estos son los datos mínimos que requerimos para facturar. Porque a nivel de aspectos generales estamos hablando del CFDI, o comprobante fiscal digital por Internet. No olvidemos que los complementos de CFDI, para que sean y para que existan, se tienen que incorporar o se tienen que acoplar dentro de un comprobante fiscal digital por Internet. En esencia, no podemos tener un complemento si no hay un CFDI donde anclarlo o cómo anidarlo. Esto lo podemos ver inclusive con los complementos de pago. El recibo electrónico de pago, muy conocido por ustedes, que lo emitimos cada que efectuamos pagos diferidos o pagos en parcialidades, o cada que cobramos diferidamente o que cobramos en diversas exhibiciones, ya sea que yo los tenga que emitir o que me los tengan que emitir a mí. Aquí el tema es que todos pensamos que únicamente es el complemento. La realidad es que no. Tenemos que emitir un CFDI de tipo pago para que en ese CFDI de tipo P podamos anclar el complemento o el recibo electrónico de pago. Y este complemento lo vamos a tener que relacionar para que afecte el saldo insoluto de otro documento
que eventualmente sí o sí tendrá que ser un CFDI de tipo ingreso, y lo lógico, lo correcto sería con un método de pago PPD, es decir, pago en parcialidades o diferido. ¿Sí? Entonces, por eso es que a nivel de aspectos generales, muy rápidamente, no pretendo detenerme tampoco tanto aquí, pues esto es lo mínimo que tendríamos que recabar de datos y que además tendrían que estar correctos. Volvemos al tema de la validación. Si el RFC no corresponde, si el nombre, la denominación o razón social tiene algún error, alguna falla, si el código postal del domicilio fiscal como tal no se logra validar con el domicilio fiscal que tiene manifestado el contribuyente en cuestión, no podremos avanzar en la captura, en el timbrado y en el guardado de ese comprobante fiscal. De aquí derivaron un sinfín de situaciones. Por ejemplo, esa idea o esa creencia de que tener una constancia de situación fiscal actualizada tendría que operar de manera obligatoria para con los terceros receptores de las facturas que emitimos. Lo cual, pues podríamos decir que en parte sí y en parte no. ¿Por qué? Pues porque finalmente el hecho de que nosotros tengamos ya un antecedente, una impresión o un documento digital de esa constancia de situación fiscal, pues al día de hoy no implica que necesariamente cada cierto tiempo se le estemos solicitando al receptor de la factura. Incluso por ahí el SAT promovió una campaña, no sé si algunos recuerden, en el sentido de que no era obligatoria la constancia de situación fiscal, que bastaba con que uno se supiera de memoria sus datos y siempre que el sistema, el software o la página del SAT, dependiendo de dónde facturara uno, validara correctamente esos datos, pues no teníamos problema alguno. ¿Sí? Sin embargo, muchas empresas empezaron a adoptar la política de prácticamente exigir la constancia de situación fiscal. Y en un primer momento, esta situación que empezó a ocurrir con los clientes, también empezó a darse precisamente con los trabajadores. Trabajadores que en su mayoría, pues a lo mejor si no tienen algún interés o algún conocimiento del tema fiscal, pues muchas de las veces no conocían sus datos fiscales, no sabían de la existencia de una CIEC o una contraseña, tal vez tendrían idea o noción de una e-firma, pero pues hasta ahí, no tendrían algún otro tema, algún otro dato. Vamos pues, no tenían llaves para acceder a la página del SAT, ¿sí? De ahí mismo derivó esta prórroga, ¿no? Que decíamos que en 2023, al menos para efecto del CFDI de nómina, pues tuvimos que irnos todavía hasta el 1 de julio. Además, considerando que muchos de estos trabajadores, cuando iniciaron su vida laboral, pues lo hicieron dentro de lo que fue un esquema de inscripción al RFC, operado en una de esas tal vez por el primer patrón. Y que ese primer patrón, pues al final del día, dejó manifestado como domicilio fiscal, pues muy seguramente el centro de trabajo o la matriz de la empresa que en ese entonces contrató al trabajador. Otra situación que contempla, esto no lo valida, sin embargo a nivel de catálogo puede tener cierta validación, finalmente es un dato que lo tiene que señalar en todo caso el receptor de la factura. Y esto sería importante medirlo sobre todo a nivel de políticas de facturación. Estoy hablando del uso del CFDI. ¿Por qué te digo que sí no está validado? Por una razón. El uso del CFDI, y ojo, estimados amigos, colegas que ahí orientan y participan con el departamento de facturación, el uso del CFDI no es un dato que tú tengas que elegir de manera discrecional. Ah, mira, a mí me suena que es esto, o yo pienso que esto lo quiere para esto. La realidad es que dentro de toda esa recolección de datos, tú le tendrías que solicitar
y de igual manera confirmar al receptor de la factura, sobre todo cuando estamos hablando de una factura de ingresos, quedamos claros, ¿no? ¿Cuál es el uso que le va a dar a esa operación o a esa cantidad que está amparada en un comprobante? ¿Se trata de un gasto en general? ¿Se trata de una adquisición de mercancías? ¿Se trata de la compra o adquisición de un activo fijo? ¿Se trata de una deducción personal? No sé si me explico. Y de igual manera les digo que tiene una cierta validación. Porque si yo como receptor soy una persona moral, por más que quiera elegir como clave de uso de CFDI alguna clave que haga alusión a una deducción personal, el tema de la validación de la versión 4.0 no lo va a permitir. Al día de hoy, en este momento, una persona moral, aunque esté erogando gastos médicos u hospitalarios, pues lo más que podrá elegir o es gastos en general o sin efecto fiscal. Una persona moral no puede indicar que se lo timbren con el uso de CFDI gastos médicos y hospitalarios, porque eso es propio de una deducción personal y las deducciones personales solo aplican para personas físicas. Entrando de a poco al tema del autotransporte, aquí se vuelve interesante el uso del CFDI. Pregunta: ese servicio de transporte, ese servicio de autotransporte, ¿qué uso de CFDI tendría que ostentar? Y aquí podríamos hablar un poquito de la inferencia, del pronóstico, de la idea. Bueno, yo por más que quiera hacer tangible que un flete o un servicio de transporte opere o sea como tal una adquisición de mercancía, definitivamente no tiene nada que ver la gimnasia con la magnesia. En mi opinión, y sobre todo cuando se le pretende dar un efecto fiscal a un comprobante de un transportista, pues tendríamos que indicar que se trata de gastos en general. Por ahí el otro día me comentaban, contador, pero es que, por ejemplo, si esa transportación, ese flete, formó parte de aquellos gastos o erogaciones que tuvieron lugar para dejar la mercancía en el lugar donde queda dispuesta para la venta o dejar la materia prima o el producto semiterminado listo para usarlo en el proceso productivo, eso no tendría que formar parte del valor de adquisición. La respuesta tanto a nivel contable financiero como a nivel fiscal es correcto. Cualquier costo o cualquier gasto atribuible a una adquisición de mercancías, o incluso podemos cambiar la temática, ¿no? Podríamos no hablar de una mercancía, podríamos hablar de un activo fijo. Y si yo tengo un gasto o un costo atribuible a la adquisición de ese activo fijo, pues a lo mejor ese flete tendría que formar parte de ese costo de adquisición de parte de mi inventario o de cualquier otro activo. Sin embargo, también nos debe quedar claro que la facturación de estos conceptos es a nivel individual y que al día de hoy no contamos con un uso de CFDI que señale algo así como costo de lo vendido, por poner un ejemplo. En mi opinión, diversas situaciones que más allá de que se tengan que identificar con el costo, pues tienen que ver con parte del proceso productivo o parte de los elementos del mismo costo, siempre que no los pueda identificar plenamente como una adquisición de mercancía. En mi opinión, tendría que operarse como gastos en general, entendiendo que de pronto también a nivel de los elementos del costo tenemos un apartado o un segmento de cargos o gastos indirectos. ¿Sí? Y bueno, para rematar tenemos la figura del régimen fiscal. Ojo, no es el régimen fiscal del que emite la factura. Es el régimen fiscal de la persona receptora de la factura.
¿Por qué lo estamos marcando aquí de un color distinto? Aquí viene un dato interesante. ¿Se acuerdan que ahorita con el CFDI 4.0 hablábamos de validaciones? ¿Qué creen? El régimen fiscal no se valida. Si en este momento ustedes me emiten una factura por servicios de transporte o por lo que ustedes quieran, José Alfredo Zaragoza, RFC tal, y si en mi régimen fiscal le ponen actividad empresarial y profesional, el software o la página del SAT se los va a dar por bueno. Si alguno de ustedes desconoce la información, no me pregunta y la supone, pues tal vez alguno pudiera poner régimen simplificado de confianza, RECICO, persona física, ¿y qué creen que va a pasar? El sistema, ya sea la página del SAT o el software, lo va a dar por bueno. Bueno, tal vez pudieran ponerme RIF y no va a pasar nada. Muy interesante este asunto, pero por alguna situación podríamos suponer diversas hipótesis, ¿no? Se les barrió hacer esa validación, ya que les costaba, ¿no? De una vez, si me está validando el RFC, me está validando la denominación y el código postal del domicilio fiscal, ¿por qué no validar de una vez qué es el régimen en el que estoy tributando y no tener ese margen de pronto de dejar asentado un régimen erróneo? Sobre todo esto resalta mucho en este mes, porque en este mes muchos salen y muchos entran a diversos regímenes. Claro ejemplo de ello es el régimen simplificado de confianza de persona moral. Claro ejemplo de ello es aquellas personas físicas que ostentando algún otro régimen en ejercicios anteriores tienen todo el mes de enero para poder migrar, por ejemplo, al RECICO. Entonces esto termina dando lugar a infinidad de errores. ¿Qué es lo que sugerimos? Número 1, no suponer el uso del CFDI. Contador, pero usted ya dijo que transporte es gastos en general o es gastos en general. Bueno, no sabemos. A lo mejor quien te contrata te diga ponle sin efecto fiscal. ¿Sí? De igual manera, el régimen fiscal no hay que suponerlo, aunque ese cliente o ese tercero receptor toda la vida se haya ostentado como parte de un régimen, en enero no sabemos. Todo puede pasar. ¿Listo? El Código Fiscal de la Federación, y esto como un dato importante, nunca hace referencia a versiones de CFDI. Si nosotros revisamos a cabalidad el artículo 29 y el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, en ningún renglón, en ningún párrafo de esos dos artículos vamos a encontrar la palabra versión 4.0 o estándar 4.0. Sin embargo, lo que sí vamos a encontrar es una serie de requisitos que van a ir muy ad hoc o muy a propósito con este nuevo estándar. De hecho, en este momento y con la versión 4.0, tal vez en algún momento, tiempo atrás, únicamente poníamos atención en ciertos requisitos o elementos de emisión, particularmente la firma electrónica, de igual manera los certificados de sello digital, y sin embargo, pues hoy tendremos que segmentar diversos tipos de requisitos. Vamos a tener por un lado requisitos de emisión, que ya no se limita únicamente a lo que es el contar con una e-firma y con medios electrónicos. Hoy día, como parte de estos elementos de validación, pues debo tener un perfil de un contribuyente que tiene la posibilidad de facturar. Vamos a poner un ejemplo.
si yo soy un transportista y mi situación fiscal refleja correctamente mi régimen, por supuesto que yo tengo la posibilidad de facturar los servicios de transporte que preste. Pero si en este momento yo únicamente soy un asalariado, o sea, una persona física que obtiene ingresos por salarios, y voy a vender mi auto para que ese auto que yo venda me sirva de enganche para uno nuevo, al momento que la contraparte me solicite una factura, ¿qué creen que va a pasar? Voy a estar impedido para facturar. ¿Por qué? Porque una persona física dentro de su régimen, al no tener el perfil de realizar actividades empresariales o prestar servicios o tener algún otro régimen que sea compatible con tema de facturación, como podría ser arrendamiento, se tiene validado que este tipo de contribuyentes que únicamente perciben ingresos por salarios no están en condiciones de emitir facturas. Pero además algo similar que hicieron con el artículo 29, comparándolo con el 29A de código, fue que le incluyeron este tema de las reglas de carácter general, la denominada cláusula habilitante que da luz verde para que el SAT, a nivel tecnológico y como parte de los requisitos de emisión, pues pueda adicionar cualquier otro tipo de requisito más allá de que no esté contemplado en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. O sea, deberé tener medios electrónicos, contar con una e-firma, tener obligaciones fiscales que me permitan emitir facturas, pero además tendré que estar a lo que señale el SAT mediante reglas de carácter general. Ya que trascendimos los requisitos de emisión, vamos a los requisitos de contenido. Estos requisitos de contenido los vamos a encontrar en el artículo 29A. Si en este momento abren su Código Fiscal de la Federación en el artículo 29A, van a observar diversas fracciones que contemplan un cúmulo importante de requisitos. ¿Sí? Luego entonces habrá que tomar en cuenta que además de las 9 fracciones que contempla en este caso el artículo 29A, una vez que abordamos esas diversas fracciones vamos a encontrar que también tendremos que estar a lo que señala el SAT mediante reglas de carácter general. Y aquí ya le adicionan también el tema de los complementos de CFDI, que es hacia donde vamos. Si uno voltea a ver un complemento de carta aporte y lo contrasta con el artículo 29 o con el artículo 29A, seguramente la primera vez que nos asomemos a ver un complemento de carta aporte, lo primero que va a venir a nuestra mente es que es un mundo y una infinidad de datos. Pero además así también lo vislumbraron los transportistas en su momento. No porque sean los únicos obligados, sino es quienes directamente tienen que convivir más con este complemento. Seguramente otra situación que podría saltar a la vista es que incluso los transportistas nos digan, fíjate que este complemento es inviable. Es demasiada información. Revisando el artículo 29 y revisando el artículo 29A, no veo sustento para toda la información que me pide tal complemento. Pues fíjate que sí lo tenemos, porque el artículo 29A, y hablando